seguir. Y estamos cerrando ya este mes, el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. La Biblia no es un libro más. La Biblia es esa palabra de Dios, es el libro de Dios que sana, que renueva, que nos orienta en el camino de la eternidad. La Biblia es esa palabra de Dios útil, eficaz, pertinente, que nos ayuda a enderezar nuestra vida para poder conducirla de acuerdo a la opinión de Dios, ¿sí? Y justamente en esta semana, que además de Mónica estar cumpliendo años, y además de Marisa Corbalán, que no le veo hoy, sí, que también cumpleaños, en esta semana se cumplieron 450 años de la versión de, no sé qué Biblia tienen ustedes, pero yo vengo con la bien preparada y tradicional Reina Valera. La primer Biblia en español impresa en 1569, que no es esta combinación exactamente que tenemos, que acá se metió después, unos años después, Cipriano de Valera, pero la original era la del famoso Casiodoro de Reina, ¿sí? 1569, llamada, la primer Biblia, la Biblia del oso. Y creo que en algún momento mencionamos por qué, en alusión al Salmo 19, versículo 10. En la tapa de esa primer Biblia en español había un dibujito de un oso estirando la mano comiendo miel, precisamente en alusión al Salmo 19, versículo 10, que dice que la palabra de Dios, la ley del Señor, es deseable más que el oro, y más que el oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Y le enchufaron ahí, los originales se le enchufaron un oso, porque no querían tener ningún tipo de imagen que tenga que ver con alguna cuestión de adoración y una imagen religiosa. Le pusieron un oso y quedó la Biblia del oso, y se cumple 450 años de la impresión de este libro. Y la verdad que viene muy bien teóricamente poder reflexionar acerca de lo valioso que tenemos en nuestra mano, de la pertinencia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Les decía, una de las tantas preguntas que hoy se hace la gente, ¿sí? Una de las tantas preguntas que a veces nos hacen: ¿qué pensamos acerca de? Pastor, ¿qué piensa usted acerca de tal y cual tema? ¿Qué opinas vos acerca de tal y cual cosa, ¿no? Y temas que son difíciles, temas que son hoy controversiales, temas que hoy nos movilizan las emociones, nos movilizan los valores, nos atraviesan y a veces cuando vertimos nuestra opinión, podemos, y lo hacemos siempre, ser injustos con nuestra respuesta. Preguntas que no merecen tanto decir cuál es nuestra opinión, sino más bien preguntas que vale la pena ver o tratar de descubrir qué es lo que la Biblia dice sobre esas temáticas. Y por supuesto hoy, en el mundo en el que vivimos, se nos confronta a tener que a veces verbalizar ¿cuál es tu opinión sobre el aborto? ¿Cuál es tu opinión sobre el divorcio? ¿Cuál es tu opinión sobre ahora un programa nuevo de televisión, ¿no? Mamá por 4, que en realidad, en honor a la verdad, hay que decir que una de esas mamás no es mamá, es un hombre, ¿no? Pero el programa es Mamá por 4, presenta un tema en escena ahí en esta serie de fe, la maternidad subrogada, el alquiler de útero, temas que los tenemos hoy. Y uno dice, ¿cuál es tu opinión, mi opinión? Y la verdad que tu opinión, mi opinión, es
es irrelevante o subjetiva, negativa, pero ¿tendrá Dios algo que decir sobre esto? Sobre la adopción de un matrimonio gay, sobre la adopción de o dos papás o dos mamás. ¿Cuál es la posición allí? Lo importante no es tanto lo que pensamos, sino lo que Dios dice. Nuestras convicciones no pueden ser determinadas aún por nuestros pensamientos. Creo que hay algo mayor, y es que nuestras opiniones puedan estar fundamentadas y basadas en lo que entendemos, que es lo que Dios está diciendo. La palabra misma nos declara y nos recuerda una y otra vez que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Por eso no es lo que yo pienso, sino lo que dice la Biblia. Por eso, en primer lugar, necesitamos amar la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Necesito amar la palabra del Señor. El salmista en el Salmo 119, versículo 97. Vamos a usar hoy la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto me van a acompañar? Si tienen celulares, lo encendemos. Si tenemos Biblia, las abrimos. Y traje unos, no menos de 45 versículos. Amén. Gloria a Dios. Qué rico. Amén. Ni ahí. Amén. Un amén solo. 45 versículos más o menos. Vamos a ir avanzando rápido, no demasiado, no, en menos de mi cuarto estamos aquí. Pero es en honor a leer la Biblia, ¿sí? El Salmo 119, versículo 97 dice: cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tus enseñanzas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todo el día medito en ella. Y ahí, ¿cuántos se animan a decir amén? Todo el día medito en ella. El Salmo 48 dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Me gusta, me complace, me deleito, Dios mío, en hacer tu voluntad. Y la hago ¿por qué? Porque tus enseñanzas están grabadas, escritas en mi corazón. La Biblia es un libro que fue escrito no para tenerlo de adorno en la biblioteca. ¿Cuándo dicen amén? La Biblia es un libro que fue escrito para tenerlo en la mente y guardado en el corazón y para ponerlo por obra. Ese es el deseo de Dios. Es un libro para vivirlo, porque es palabra viva de Dios. Leer la Biblia para nosotros debiera ser tan emocionante. Leer la Biblia para nosotros debiera ser tan importante como esas películas a veces que están para los chicos, ¿no? En la búsqueda del tesoro, y cuando ven que el protagonista ahí descubre el tesoro y abre ahí la caja y se encuentra o con el tesoro o con un mapa que le dice dónde está, no sé, depende de la película. Pero digo, la emoción de poder saber que descubrí algo que es valioso. Qué valioso es poder tener esta palabra viva de Dios para nosotros. La Biblia es un tesoro, ¿sí? Y es un tesoro no solo porque es un libro bonito, un libro sabio, un libro bueno, sino porque, lo segundo viene acá, aparte de amar la Biblia, yo debo creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso la transforma en la riqueza y el tesoro que es para nosotros. Segunda de Timoteo 3:16, que no hace falta proyectarlo porque todos los que estamos acá nos acordamos de memoria ese texto. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Y es útil para qué? Para enseñar. Es útil para
lo que es la verdad. En este tiempo tan relativo, en este tiempo donde ya no hay concepto de verdad absoluta, en este tiempo donde casi no hay un norte moral, en este tiempo donde todo es subjetivo, uno se pregunta, ¿dónde está la verdad? Y dice la Biblia que es un libro útil, quiere decir que es un libro pertinente para hoy, siglo XXI, en un tiempo aún donde pasó la posmodernidad, en un tiempo aún donde la característica de este tiempo es el dato, la data, y donde todo es evaluado a través de la información. En este tiempo, la Biblia me recuerda que es útil. Y que es útil para enseñarnos a decirnos dónde está la verdad, qué es lo verdadero y qué es la verdad moral, sobre todo, ¿no? para nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Es un libro que nos ayuda a enderezar nuestro pie. Uno lo lee creyendo que es palabra de Dios, la Biblia nos corrige aún en nuestro error. Y lo más importante, ¿no? Nos instruye en justicia, de alguna manera nos enseña a vivir en lo correcto. Es un libro que una y otra vez nos muestra cuál es ese norte, cuál es ese propósito, cuál es esa voluntad revelada de Dios. Lo siguiente que tengo que creer es que la Biblia no solo tengo que amarla, número 2, no solo que es la palabra de Dios, sino lo tercero que tengo que aceptar es que es relevante para el día de hoy. Qué importante esto, que la Biblia es relevante para el día de hoy. La gente suele decir que hoy los tiempos son modernos, que los tiempos están cambiando, que tenemos que ser modernos, que no podemos ser antiguos, que no podemos ser retro, que no podemos ser anticuados, que no tenemos la necesidad en este tiempo tan posmoderno de quedarnos ahí, y más si sos un lector de Reina Valera y te venís con el vosotros, yo, y te venís con medio Jesús hablando en español, lo hace más antiguo todavía, sobre todo un español en el que los chicos, los jóvenes y los adolescentes no entienden quizás la amplitud de vocabulario de una Reina Valera. Eso lo puede hacer más distante de las generaciones más jóvenes, pero la palabra de Dios, sea la versión que sea, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Pasarán las modas, pasarán nosotros hoy podemos medir más o menos la edad de un varón por cómo se calza el pantalón. Si está arriba de la cintura, está más o menos en la generación de los 70 para arriba. Si está arriba de la cintura, pero más abajo, y más o menos con camisa metida dentro, está la generación, ¿no? De los 50. Ahora, si lo tenés por abajo de la cintura, ni te digo los que lo usan por acá. Y más o menos uno puede ir midiendo las modas. Ahí me saludan. Me saludan y se ríen, los pibes, los adolescentes están arriba, haciendo pánico. Las modas pueden pasar. Las modas culturales pueden pasar. Cielo y tierra pasará, pero dice la palabra, su palabra no pasará. Su palabra permanece, ¿no? Y los científicos van a descubrir nuevas cosas. Los maestros van a enseñar nuevas cosas. El mundo va a cambiar. El mundo está en permanente cambio. Uno de los filósofos, no sé si filósofo, pero escritor prolífico contemporáneo y realmente muy leído en este tiempo, Noah Harari, ¿no? Escribe Homo Deus o la historia del mañana, muestra con datos científicos, trata de anticipar lo que se viene, y la verdad, cuando uno toma conciencia
de este hombre que aplicando el avance tecnológico, no solo en el campo de la genética, de la biología, de la medicina, de la informática, aún de la robótica, todo esto conjugado, aplicado al hombre, ¿cuál es el futuro del hombre? Y escribe en realidad es un ensayo en los libros de Harari, ¿cómo será este mundo del mañana? Un hombre que trata de superarse y superó el estadio del Homo sapiens para poder posicionarse en un nivel de ser Homo Deus. El hombre Dios, el hombre que trata de vencer la muerte, el hombre que trata de vencer sus capacidades naturales. Cuando yo les estoy hablando, pareciera como que estoy hablando de ciencia ficción. Y créanme que cuando uno empieza a leer lo que es el transhumanismo, ¿sí? Cómo la robótica y los implantes, ¿sí? Sobre el hombre, aún la manipulación genética, hoy la tijera genómica, hoy ya es una realidad. Se cortan genes, se aíslan genes que pueden ser defectuosos o que sintetizan para determinada característica y se lo reemplazan por otro gen para cumplir esa función, un gen sano, un gen alterador. Esto hoy ya es una realidad. Entonces, cuando uno empieza a ver la potencialidad del desarrollo de estas ciencias aplicado al hombre, uno dice, ¿dónde vamos a terminar? La pregunta que uno se hace es si es lícito aplicar todo eso a la vida del hombre, ¿no? Pero la realidad es que la ciencia va a cambiar, van a haber nuevos contenidos, ¿sí? Pero si nosotros queremos estar actualizados, tenemos que leer la Biblia. Porque el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará, ¿sí? Primera de Pedro 1:25 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La flor se seca, la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo próximo es que tengo que aceptar que la palabra de Dios es pertinente para mi vida hoy. Aún en un tiempo de absoluta modernidad y desarrollo científico, la Biblia no es medieval. La enseñanza de la Biblia no es retro. La enseñanza de la Biblia no es anticuada. Es pertinente y es relevante para mi vida. Lo próximo que necesito es permitir que la Biblia cambie mi mente. Es decir, dejarme transformar mi mente, mis pensamientos, por la enseñanza de la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 9 dice: ¿cómo un joven puede mantenerse puro? ¿Cómo? Obedeciendo la palabra, viviendo conforme a la palabra. La Biblia que habla del joven. ¿Cómo un joven en medio de este tiempo tan, adjetivicen ustedes, cómo un joven en medio, cuando los más grandes vemos a las generaciones más que vienen, ¿no? Y uno dice, si ahora está bravo, ¿cómo será de acá? ¿Cuál será la cultura, el país que heredarán nuestros hijos, nuestros nietos? Si ahora estamos como estamos, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo un joven podrá llevar una vida íntegra volviendo al libro que nunca pierde vigencia? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Volviendo al libro que nos centra una y otra vez en los principios de Dios. Porque la Biblia conserva los valores que Dios quiere que conservemos. La Biblia es la palabra de Dios que tiene esos principios, que trasciende toda moda. Romanos
12, capítulo 2, otro texto que todos conocemos. Dice, dejen que Dios los transforme en su manera de pensar. Dejen que Dios pueda cambiarles su manera de pensar. ¿Sí? Y uno de los desafíos más difíciles es este, que Dios cambie nuestra manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando leemos textos como estos, uno piensa en que Dios le cambie la cabeza al de lado, que Dios lo cambie al otro, ¿no? Que Dios le modifique la sombra de la cabeza dura. ¿Cuántos dicen amén? Hay que reconocerlo, lo somos. Y una de las cosas más trabajosas de Dios es dejarnos un libro que intente modificar nuestros paradigmas cerrados, nuestro esquema de pensamiento a veces cerrado, que cambie nuestra manera de pensar. Pero ese es el desafío, es permitir que la Biblia pueda cambiar mi manera de pensar. ¿Para qué? Para que mis pensamientos sean lo más parecido a los pensamientos de Dios. ¿Cuánto vamos a permitirle esto al Señor? ¿No? Y los que no levantaron la mano, vamos a seguir predicando a ver si al final le dejamos que Dios transforme nuestros pensamientos. Lo siguiente es obedecer. Podemos tener un montón de conocimiento de lo que Dios quiere para mí, pero cero actitud o cero ganas de llevarlos a la práctica. Entonces es necesario también tomar la decisión en nuestra vida y permitirle que Dios transforme mi vida y estar dispuestos a obedecer. Siempre decimos que si Dios lo dijo, nosotros lo creemos. Y si nosotros lo creemos, tenemos que vivirlo. Tenemos que obedecerlo. Tenemos que obedecer lo que Dios dijo que es bueno para nosotros. Por lo menos probarlo. Josué 1:8 nos dice: estudia constantemente este libro. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es más o menos parecida, pero estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte obedecer todo lo que allí está escrito. Estudia constantemente este libro de instrucciones para tener la seguridad de que lo vas a obedecer. Dice, cumple con cuidado. Ponelo en práctica. Todo lo que allí está escrito. Estudiar constantemente el libro de instrucción. ¿Cuántos se deleitan en estudiar la Biblia? Oye, muestra que no hay otra oportunidad sin mirar. Nos deleitamos en no leer, en ir un poquito más. Acá dice recitar. Una antigua costumbre, los que venimos de otro tiempo, quizás si acumulamos más años en el camino cristiano, lo ejercitábamos más, ¿no? En este tiempo me apena personalmente a mí, ¿no? No poder estar memorizando más algunos textos de la Biblia. Pero hubo un tiempo donde esto era un lindo deporte. Poder recitar, poder memorizar. Me acuerdo cuando los chicos eran chiquitos, ¿no? Los molestaba de tal manera que no los dejaba dormir hasta que me digan algún versículo de memoria. Sana costumbre, ellos lo recuerdan con sonrisa, lindo, ¿no? Y pueden, me acuerdo que, por ejemplo, el Salmo 23, un salmo que la mayoría conocemos de memoria. Me acuerdo de Mate cuando era chico, ¿no? Íbamos con el 1, íbamos con el 2, íbamos con el 3. Y a veces y volvíamos al principio, ¿no? Y una semana lo llevaba hasta el 3, y la otra semana desde el 1 al 4, y así, ¿no? Qué sana costumbre linda, recitar. ¿Por qué? Porque hoy, en tiempo de tanta influencia, recibimos influencia
la influencia de la televisión, de Netflix, de las redes, de internet, permanentemente bombardean nuestra mente. Influencia es influencia, se te mete adentro y una vez que está adentro fluye. Entonces recibimos influencia, información del mundo, y la manera en que vamos a accionar en la vida, la conducta que vamos a desarrollar, es de acuerdo a la información que hemos dejado entrar. Necesitamos conectarnos más con la palabra de Dios y recibir la influencia de la enseñanza de la palabra de Dios, para que a la hora de tomar decisiones y actuar en la vida puedan salir buenos valores, puedan salir buenas costumbres, puedan salir buenas acciones. Aún así somos pecadores. Amén. Todos. Amén. Somos pecadores. Aún así, miren la importancia de recibir influencia más y más de la palabra de Dios y tener el cuidado de poder aplicarlas. Y Juan 14:15 dice: el Señor le decía ahí a sus discípulos: si me aman, obedezcan. Y una manera sencilla de demostrar que amamos a Dios es intentar vivir como Él quiere o Él espera que vivamos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Para poder vivir esto, yo tengo que creer que este libro fue escrito para mi bien. Que este libro fue escrito para que yo pueda tener bendición. Que no es un libro donde Dios quiere hacerme la vida imposible y donde Dios en realidad quiere que yo no viva la vida, que yo no disfrute de la vida, que yo viva como un anticuado, como un santulón, aislado del mundo, sin posibilidad de disfrutar la vida. Yo tengo que creer que este libro fue escrito para mi bien. Y muchos creen precisamente que puede ser anticuado, que puede ser aburrido, que puede ser lejano, que puede ser no pertinente al tiempo de hoy. Pero es todo lo contrario. Fue Dios el que inventó el placer. Fue Dios el que nos creó con la capacidad de disfrutar, de alegrarnos, de gozarnos en la vida. Y la verdad es que Dios, si quieren una frase teológica hoy, Dios quiere que la pasemos bien. Pero hay una manera de pasarla bien, sanamente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y la Biblia nos dejó este libro, Dios nos dejó la Biblia, Dios nos dejó este libro, precisamente porque acá están las instrucciones para que la pasemos bien. A ver, multimedia, Josué 1:8, el anterior versículo. A propósito, no leí en el punto anterior cómo termina el texto, pero dice, Josué 1:8, que si nosotros meditamos, recitamos, estudiamos la Biblia, ¿no? De día, de noche, tratando de ponerla en práctica, ¿cuál es la consecuencia? Te va a ir bien en la vida. Vas a prosperar en todos tus caminos. Vas a tener éxito. De alguna manera, la Biblia nos da la receta para alcanzar el éxito en nuestra vida, para poder alcanzar, poder disfrutar, vivir bien. Dice, prosperarás y te irá bien ¿en qué? En todo lo que hagas. Qué hermoso y qué desafío el poder estudiar, poder aprender, poder interpretar las escrituras, la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que él debía usar bien la palabra de Dios. Él tenía que aprender a usar bien la palabra de Dios. Y usar bien la palabra de Dios es aplicar los principios y las normas de la correcta interpretación, esas normas hermenéuticas, ¿no? Esas normas que me llevan a interpretar bien
las Escrituras, ¿no? Al poder hacer una correcta exégesis. Es decir, acercarme a la Biblia, estudiarla y dejar que la Biblia me hable para encontrar los principios de Dios. Hablando de esto, estoy estudiando en este tiempo, ya hace tiempo, pero en este tiempo más, estoy estudiando libros de teología fuerte, de una corriente teológica. Algunos no se consiguen aquí y los mandé a comprar a España, que me están trayendo allá. En España está muy desarrollado toda esta temática, lo que es la teología queer. En noviembre estoy preparando el ciclo de conferencias para el año que viene, apuntada más que nada a pastores, a líderes y demás. Es una corriente teológica, pero no con gente que ignora la palabra, no, con teólogos de renombre, con teólogos que no ignoran la teología ni la Biblia, pero que de alguna manera fusionan lo que en otra época fue la teología de la liberación, las corrientes filosóficas del existencialismo, ¿no? Lo que es las bases de este feminismo, esta revolución feminista, ya se viene dando desde hace mucho tiempo una corriente teológica para mostrar la tolerancia o aceptación de todo lo que es una teología pro-gay, ¿sí? Y entonces se exaltan un montón de cosas verídicas mezcladas con una interpretación incorrecta, ¿no? Resaltar que Dios es amor, que Dios es inclusivo, que Dios no excluye a nadie. Eso es una verdad absoluta de Dios. Nadie puede decir que viviendo lo que viva o pensando lo que está fuera de la gracia de Dios. Todos estamos incluidos dentro de la gracia de Dios. Dios no rechaza a nadie por ninguna conducta y por ningún pecado. Sin embargo, esos valores y esa característica genuina de Dios no tiene que ver con tener tolerancia a ciertas cosas de las cuales la Biblia nos enseña que no es la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? De modo que cuando a veces oímos estos términos de tratar de entender la Biblia, interpretarla, hacer una buena exégesis, estudiarla, hay algunas palabritas que suenan difíciles y por eso nos obliga algunos a meternos, quizás a internarnos 4 o 5 años en el seminario para intentar nada más introducirnos, el poder descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere decir con todo esto? Pero la verdad es que las normas de interpretación de la Biblia son sencillas y son fáciles, ¿no? Muchas de ellas. Una cosa muy sencilla es que lo que dice es, y lo que leo y lo que está allí es, y tengo que leerlo en la superficialidad ahí, tratar de encontrar el gato encerrado. Una de las primeras normas es que lo que está allí escrito es. Y no hay que complicarse demasiado, simplemente conseguir a veces una de estas versiones bíblicas modernas y de lenguaje más sencillo para poder tener claridad en lo que estamos leyendo. Una de las normas de interpretación sencillas es que la Biblia no se contradice. La Biblia se complementa y cuando puedo descubrir un versículo que puede aparentar decir una cosa contraria a lo que dice otra, en realidad no hay contrariedad, hay complementación y tengo que entender esas ambas caras de esa misma moneda. Otro punto, al acercarme a leer la Biblia, es que tengo que hacerlo con una mente abierta y poder acercarme a estudiarla y a leerla con una mente abierta. Y lo digo porque algunos vienen con algunas ideas preconcebidas de antemano y se acercan a leer la palabra para encontrar ese versículo que respalde en realidad lo que ellos previamente vinieron a buscar. ¿Sí?
Y algunos se acercan para encontrar algún versículo que le dé base de sustento a una idea previa. Y la verdad es que uno tiene que acercarse con la mente abierta para dejar que la Biblia me hable y no yo traer de mí, ¿sí? Una y otra vez, no es lo que yo pido, es intentar descubrir lo que Dios dice, es intentar ver qué es lo que Dios afirma en su palabra. Y cuando nosotros decimos esto, cuando queremos descubrir qué es lo que Dios dice sobre todos y cada uno de los temas, no es para darle biblazos a la gente. Cuando queremos encontrar la opinión de Dios sobre los temas que queremos encontrar orientación, no es ni debe ser para poder darle biblazos a los demás de ninguna manera. Recordemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y la verdad es que todos nosotros, si hay algo que nos merecemos por mérito propio, es estar destituidos de la gloria de Dios. Si hay algo que realmente nos merecemos, es que Dios nos dé la espalda a causa de nuestros pecados. Lo que necesitamos es el amor de Dios, la gracia de Dios. Y por eso no podemos usar la Biblia para condenar, juzgar, señalar, ni criticar a nadie, porque esa no es la finalidad de la Biblia. El primer destinatario en la lectura bíblica debo ser yo. Y el primero que se tiene que acercar al texto para ver lo que Dios dice, no para los demás, sino lo que Dios me dice a mí. ¿Cómo ser yo? Por eso que la primera lectura de la Biblia es devocional. La primera lectura de la Biblia no es homilética. No es. La primera lectura de la Biblia es lo que Dios tiene para mí. Y no usar la Biblia para juzgar, criticar o señalar a los que piensan o viven de una manera diferente. En la historia de la humanidad, lamentablemente se usó la Biblia muy mal para señalar y para acusar y para criticar a otros, y se ha condenado a mucha gente, aún usando algunos textos. En los Estados Unidos se usó la Biblia para sostener el apartheid del racismo, algo penoso. Aún en la Alemania nazi, Hitler usaba la Biblia misma para sostener y alimentar el odio hacia los judíos. Horrible. De modo que ningún texto tiene que ser mal usado para señalar y para juzgar a nadie. Eso no es el deseo de Dios. Esto no significa que tengamos que estar terminando de compatibilizar algunos pecados que hoy están posicionándose culturalmente con el cristianismo. Al decir esto, no estoy diciendo que uno con la Biblia puede compatibilizar, por ejemplo, uno de los temas de hoy, la homosexualidad con el cristianismo, ¿verdad? De ninguna manera. Ese pecado, al igual que tantos otros, en el mismo nivel, la enseñanza de la palabra es clara en este sentido, son contrarios a la voluntad de Dios, tanto el que tiene una vida homosexual o el que tiene una vida heterosexual y se equivoca cada noche de acostarse en la cama correcta. No importa, el que toma, deje de tomar. El que roba, deje de robar. Y de alguna manera, en cuanto a las conductas, todos los pecados están al mismo nivel, y la Biblia nos enseña que no es voluntad de Dios. Lo importante es entender que la Biblia no está para darle biblazos a la gente. ¿Cuánto dicen amén? Esto es una enseñanza para todos, para cada uno de nosotros, ¿no?
Y poniendo una ilustración de lo que puede ser darle un biblazo a la gente, permítame contarles la anécdota que expresaba un pastor, el diálogo que tuvo un pastor con su hija por WhatsApp, después de una trasnochada que habían hecho los jóvenes, se habían acostado tarde esa noche, y a causa de eso, al día siguiente su hija se despertó muy tarde y su papá la confrontó. Y ella le responde, y tuvieron ahí un intercambio de mensajes por WhatsApp, y ella le pone: no me juzgues. Y el padre le escribe: no te estoy juzgando, estoy tratando de formar buenos hábitos en vos. Levantarte temprano de 5 a 6 de la mañana es lo correcto, y le puso un emoticón con una taza de café. Levantarse 7:30 de la mañana es aceptable en tiempo de vacaciones, y le puso unos anteojos de sol, el emoticón. Pero levantarse a las 8 es pecado. Y le puso un emoticón de esos caras así, cuando la cara está roja, con el ceño fruncido, le puso un... Estamos hablando de las 8. Dejamos los comentarios para los que pasan estos decibeles, ¿no? Y le puso ahí un emoticón de cara fea. Pero al final, al renglón de abajo, le puso: Jesús te ama, y le puso una carita feliz. La hija 20 minutos después vio el mensaje, le contesta al padre y le pone: ja, 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 Jesús ama dormir conmigo. Entonces el padre le respondió: no, él se levanta temprano en la mañana, y le escribió Marcos 1:35, muy de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se puso a orar. Y luego le puso ahí: David se levantó tarde y pecó. Eso es un biblazo. Usar los textos bíblicos para esto. Pasaron otro tiempo y la hija le respondió: Salmo 127:2. Es inútil que te esfuerces desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Su hija estaba aplicando lo que el padre le estaba enseñando por la ley. La Biblia dice. Entonces el padre le escribió una regla hermenéutica: no puedes poner un texto fuera de contexto. Y el versículo anterior, el 1, por favor, el versículo anterior, el padre le recuerda y le dice: acá hay un condicional. Y dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan tanto, ¿sí? En vano es inútil que trabajes desde la mañana hasta la noche para conseguir lo que desea. El Señor, dice el condicional, es el que edifica la casa. ¿Qué pudo haber hecho la hija? Le respondió al padre y le puso: ja, 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 ja. Yo sé que puso un texto fuera de contexto, sin embargo acá viene la lección. Que David haya pecado no significa que yo haya pecado. Yo solo me desperté tarde porque me acosté tarde. Cuando los hijos contestan así, duele, porque tiene razón. Tiene razón. No es pecado
levantarse después de las 8. El padre quería formar buenos hábitos y que aprovechara la mañana y que pudiera así, y está bárbaro. Pero es un ejemplo práctico, como puede haber un montón de otros ejemplos, de cómo a veces nosotros mal usamos la Biblia para dar biblazos, ¿sí? Y lo cierto es que estaba pensando en esto en este tiempo, ¿no? Y la palabra pecado a veces la usamos y no la usamos debidamente. Y si hay principios de Dios que están ahí en su palabra, son primeramente porque Dios quiere mostrarnos para nosotros cuál es su buena voluntad para nosotros. Amén. Y en este tiempo se corrió por los grupos de WhatsApp y de hecho lo publicó página 12 a todas las iglesias una encuesta que hace un muchacho egresado del seminario con un doctorado en teología en el ICEDET y que hoy lidera un movimiento de esta teología queer, ¿sí? Dirigido a las iglesias a ver que las iglesias puedan responder qué nivel de aceptación tienen y cuáles son ciertas conductas frente a personas que están o pensando, identificándose o viviendo en la homosexualidad, ¿sí? Y estas preguntas, ¿qué tienen que ver? ¿Qué piensa uno sobre el matrimonio gay? ¿Qué piensa uno sobre la homosexualidad? ¿Sí? Y no se trata una y otra vez de lo que yo pienso, no es por ahí. Se trata de intentar descubrir qué es lo que Dios dice. Génesis 1:27 nos dice la Biblia que Dios creó a los seres humanos a su imagen. A la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y esto nunca va a cambiar. Hay únicamente dos posibilidades de vivir la vida como hombre y como mujer. ¿Sí? Y por supuesto que algunos en este tiempo de tanta creatividad han conformado diversas maneras, hay una diversidad de poder expresar y vivir esto, pero una y otra vez, si la Biblia dice que hay hombre y mujer, lo creemos. Y tenemos que sostener que nadie nace trans. Hay hombre y hay mujer. Y son las experiencias vividas, son las crianzas, es la cultura que a veces uno vivió de chico, la que puede inducir a alguien a que en determinado momento de la vida elija una identidad y tenga un estilo de vida diferente. Son las experiencias de la vida. Muchos han tenido ausencia de padre, un padre castigador o un padre no admirado o una madre controladora, o han sido víctimas de abuso o de lo que fuera. Son las experiencias vividas las que condicionan y hacen que muchas de las personas que hoy viven esa realidad ni siquiera tengan la culpa de sentir y vivir lo que están viviendo o lo que están sintiendo. Es ahí que el amor de Dios está presente para poder llevar un mensaje que redima, para poder llevar un mensaje que los atraiga a la presencia de Dios. Si hay una enseñanza en la Biblia, no es para señalar, no es para juzgar, no es para criticar, es para llevar al hombre y a la mujer al corazón de Dios. Amén. Amén. Y esto tiene que estar claro en nosotros, ¿sí? La Biblia dice, Génesis 2:24, va a dejar el hombre a su padre, a su madre, se va a unir a su mujer y será una sola carne. Y eso habla de la unión sexual. Eso habla de que la relación sexual esperada entre el hombre y la mujer, de
acuerdo a Dios, es heterosexual. El cuerpo del hombre, creado de una forma diferente al cuerpo de la mujer, en la unión sexual, hay una unión de tanta complementariedad que solamente la procreación viene a través de la unión natural entre un hombre y una mujer. Y esto es el diseño de Dios. Por eso que Dios diseñó el cuerpo en este sentido. Y la Biblia enseña en Romanos 1, 26 y 27 que algunas mujeres en un determinado momento se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, dice NTV, con la mujer ardieron en sus pasiones unos con otros. Ahora, yo sé que algunos podrán decir, qué retrógrados, qué retro, los tiempos cambiaron, esto es moderno. Los tiempos son otros, hay otro tipo de pensamiento, pero una y otra vez, aunque el cielo y la tierra pasaren, dice la palabra, mis palabras no pasarán. Ahora, la realidad es que sí, que los tiempos han cambiado, pero esto no cambió, esto lo tenemos presente aún desde el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6. El hombre, desde que es hombre, vive de espaldas a Dios. Génesis capítulo 6 con Sodoma, ¿verdad? Y lo cierto es que antes de que se nos meta el espíritu fariseo, necesitamos recordarnos que la Biblia no es para usar palo. La Biblia no es para señalar ni criticar a nadie. Es importante que sepamos que muchos vienen luchando con estas identidades y con este tipo de vivencias, queriendo salir y luchándolo desde adentro y queriendo vivir otra realidad. Y muchos que pueden estar acá o en otros lugares también y se congregan, pueden llegar a tener la tendencia, aún sin haber experimentado y llevado a la práctica, pero tener la tendencia de estos temas. Y lo cierto es que como iglesia tenemos una función, y es amarles, es recibirles, y es poder ser lo que estamos llamados a ser. De hecho, la iglesia somos la casa del Padre, ¿verdad? La casa del Padre, la que recibe a los hijos, la que recibe al que está como está. Dios nos ama tal como somos y tal como venimos. Pero nos ama de tal manera que cuando llegamos a Él, nos quiere transformar. El tema no está en recibir, el tema es en no mostrar la tolerancia para aquellos que no se arrepienten y quieren vivir en una determinada manera contraria a lo que Dios quiere. Ahí ya se sale del propósito de Dios, pero creo que Dios nos ama tanto que su amor quiere transformarnos, su amor quiere que cambiemos los patrones de pensamiento y podamos vivir conforme a su palabra. Mes de la Biblia, cierto. La Biblia es un libro para estudiarlo cotidianamente, meditarlo, vivirlo, memorizarlo. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Todos nosotros, de alguna manera, todos nosotros descubrimos a través de la Biblia que si nos arrepentimos de nuestros pecados, el amor de Dios es suficiente para perdonar nuestros pecados, librarnos de toda nuestra maldad y darnos y recibir ese regalo maravilloso que es la oportunidad de tener vida eterna con Él. Romanos 5, 8 al 9 nos dice que Dios nos ama de tal manera, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
aunque todavía cuando éramos pecadores, el Señor ya había muerto por nosotros. No tenemos que estar cargando el peso de nuestros fracasos. No tenemos que seguir cargando el peso de nuestros pecados. No tenemos que seguir viviendo con la culpa de nuestros pecados, porque dice la palabra que Dios muestra su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores el Señor ya pagó el castigo de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Lo que tengo que hacer es recibirlo. Por eso ahí el versículo 9, como sigue, tenemos el 9, dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Los que estamos en Cristo Jesús no tenemos ya el castigo de nuestros pecados. El Señor pagó por eso. Por eso es que la Biblia no es un libro más. La Biblia nos muestra una y otra vez, de tapa a tapa, cuán grande es el amor eterno de Dios por nosotros. Cuán grande es el perdón de Dios. Perdón que Él lo da sin escatimar. Si me arrepiento, si le recibo, si me vuelvo a Él y dispongo mi vida para que Él pueda transformarla. ¿Sí? 400 años, Biblia del oso. ¿Por qué? Porque hay un oso. Así, ¿tienen todos Biblia? Me ayudan con los últimos 3 textos. ¿Tienen Biblia? 3 textos rápidos y oramos. ¿Sí? Por favor, ayúdenme con la Biblia. El Salmo 19 es el texto que le da base a la tapa, a esa Biblia del oso. ¿Sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay sonido, no hay lenguaje. Por toda la tierra, dice, salió su voz. ¿Sí? Ahora el versículo 7, todo el texto, todo el Salmo 19 nos habla de la Biblia. El Salmo 19 nos habla de la Biblia. Y el versículo 7 nos dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que alumbra, que hace sabio al sencillo. La próxima, dice el 8. Hola, el 8. Los mandamientos del Señor, dice, son rectos, que alegran al corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y todo esto que es la palabra de Dios la hace deseable. Y dice, deseables son, precisamente, más que el oro, y más que el oro afinado, y más dulce que la miel, pero que esa miel que destila del panal. Un oso que deseaba alcanzar la miel, que es la palabra de Dios. Que este sea el deseo de nuestra mañana. En esta mañana el deseo por así tomar, comer, ingerir, digerir esa palabra de Dios, que es más deseable que la miel. Alguien nos puede decir en esta mañana: más deseable que el dulce de leche. Pero igual, si alguno no le mete el oso, le pondrá un minipú, algo le pondrá en la tapa de la Biblia, pero hacerla más deseable. Ahora, el Salmo 1, ¿de qué me habla? El Salmo 1. Salmo 1, ¿de qué habla? El Salmo 1 me habla de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón, ¿se acuerdan? El Salmo 1, que no anda en consejo de malo, ni estuvo en silla de pecadores, ¿sí? Sino que en la ley del Señor
está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace. El Salmo 19 habla de qué? De la Biblia. El Salmo 1, ¿de qué habla? Si al Salmo 1 lo sumás al Salmo 19, te da el Salmo 119, ¿lo pueden abrir? Vamos a estudiar, vamos a un exégese del Salmo 119. 1 y 19, Salmo 119, habla de la Biblia. ¿Tienen abierto los que tienen Biblia impresa? Y vas a ver que ahí los 8 primeros versículos dice Aleph, dice Bet, Gimel, Dalet, es un acróstico. Cada verso empieza con una letra del alfabeto hebreo, ¿sí? Es una obra de la poesía hebrea maravilloso. Todo ese salmo me habla del deleite que es la palabra del Señor. Es un salmo para leerlo, un salmo para disfrutarlo. Esa palabra de Dios que refresca mis huesos. ¿Cuánto dicen amén? Esa palabra de Dios que me recrea en una relación. Esa palabra de Dios que, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor es el que guarda a Israel. Él es el que guarda a Israel. Termina diciendo el Salmo: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora, el Señor lo va a hacer.